Ajá, buenas noches. Yo quisiera decirles que no se imaginan ustedes la alegría que tenemos los músicos que estamos aquí al costado en los camerinos de ver colmado este auditorio de un público que ha venido a la presentación en sociedad de este esfuerzo enorme que ha hecho Zuli y los músicos que han contribuido con esta grabación de sacar esta producción. Yo voy a decir una idea nomás, no los voy a cansar, pero que considero que es muy importante. Después de la Segunda Guerra Mundial en el Perú se da un proceso de migración del campo a la ciudad. Junto con los provincianos andinos que llegan a Lima, llegan los exponentes de la música también. Esa primera generación que la constituye el doctor Raúl García Zárate, Florencio Coronado en el arpa, los hermanos Quenista, el doctor Vivanco, está don Jaime Guardia también, como parte de esa generación. A ellos les cupo la tarea de abrir un espacio enorme para la música andina. Pero ellos traían la música que se cantaba en sus provincias. Mucha agua ha corrido después de eso. Seguramente van a convenir conmigo en el sentido de que en la década del 80, que tuvo como escenario el Perú una situación de conflicto terrible en el centro-sur de los Andes del Perú, dio como resultados en el terreno de la música una actitud distinta de parte de los compositores. Ese tránsito en que las generaciones nuestras andinas tuvieron que aprender a hablar bien el castellano. Si ustedes escuchan las canciones tradicionales en castellano, son canciones simples, que no tienen un nivel metafórico, digamos, de exigencias, ¿no? Son versos más o menos sencillos. Negra del alma, negra de mi vida, cúrame la herida que me has abierto dentro de mi pecho. Bonito, suena bien con la estructura musical, pero no tiene, digamos, el vuelo metafórico que luego en la década del 80 tuvieron canciones como Pedernal o Maíz Hermano, Granito Eterno, Jinete de Rayos Negros. O sea, que ya el vuelo es mayor. Porque esta generación, estas nuevas generaciones tienen acceso a la universidad. Entonces, el doctor Carlos Huamán, quien ahora reside en México y es catedrático en la UNAM, es el autor de estas canciones. Él tenía las herramientas para hacer canciones muy bonitas. El dúo Arguedas, constituido por Walter y con mi trabajo, hicimos una propuesta singular en la música. Los tradicionalistas nos decían que nosotros estábamos malogrando el huayno, porque de 4 acordes tradicionales empezamos a usar acordes que no eran de uso común en la música, de influencia seguramente de la música argentina, de la samba argentina, inclusive de influencia del flamenco español, que uno iba escuchando, iba asumiendo. Entonces rompimos con las estructuras del huayno tradicional. Y además nos propusimos desarrollar una temática que no solo le cante al amor, a la ausencia y a la muerte, que era la temática común del huayno tradicional. Quisimos cantarle a la esperanza, a la solidaridad, a la actitud de lucha del pueblo por construir un mundo de equidad, de concordia, de justicia, un mundo mejor. Parte de esa generación, quien empieza es Randolfo Fuentes, el autor del Hombre, de Lucía, una bella canción. El doctor Ricardo Dolorier, autor de Flor de Retama. Y nosotros que, claro, le dimos el toque conjunto a Manuel Chaprado, que es una figura de la música ayacuchana y peruana. Pero castellanizamos entonces los textos. Y ya dominamos estas generaciones el castellano y empezamos a construir entonces versos en castellano y cambiamos el contenido y cambiamos la forma también. Y repito, los músicos antiguos nos decían, estos jóvenes están malogrando el huayno. Los de la nueva canción, por influencia de la música chilena, como Tiempo Nuevo, Vientos del Pueblo, decían, estos hacen música medio tradicional, pero un poco rara, porque por los contenidos, por las letras, no éramos tradicionalistas. Empezamos, en verdad, con muy poco público que aceptaba lo nuestro. Sin embargo, las condiciones sociales del Perú permitieron que esta corriente se hiciera, digamos, un movimiento más o menos contundente, motivo de muchos artículos en ese entonces. Luego de esto,
lo que pasa en el Perú es una especie de simplificación de los textos, y los jóvenes que nos siguieron luego empezaron a crear dúos, como el dúo Gaitán, por ejemplo, antología, pero empezaron a hacer un producto más comercial. Empezaron a perder los contenidos. Ya no interesaba hacer un contenido, una propuesta, digamos, que hable de las necesidades de un mundo más equilibrado, de valores. Empiezan a hacer textos muy simples. Y lo que ahora escuchamos en las emisoras radiales es esta corriente de música arpera, que es demasiado simple y que apela al uso del consumo de la cerveza para encontrar solución a los problemas emocionales y problemas del corazón. Y todos los temas son temas de ese corte. Y claro, esto cuenta con los auspicios de las empresas cerveceras, ¿eh? Las empresas cerveceras ponen grandes escenarios, ponen equipo de sonido, porque venden además. En estos eventos se vende mucha cerveza, mucho licor. Ha devenido la música andina en música demasiado simple, en música que llega solamente a la cosa superficial, no al alma ni a la razón del público. Sin embargo, hay que decir que se ha masificado. Ahora mismo hay eventos de música andina, de arperas conocidas que salen en los canales de televisión, que pueden congregar a 20.000 personas fácilmente. Esto es más o menos común. O sea, hay una corriente comercial enorme de la música andina. Y eso es lo que más se ve. Y eso aparece inclusive en los canales de televisión, en programas que antes no miraban lo andino, ¿no? Aparecen en los concursos intérpretes de este estilo. Esto por un lado, que es lo que más se ve en Perú. En el otro lado de la balanza están quienes, como Zulia Surín, optan por hacer un trabajo no interesándoles el tema comercial, que el producto se venda. Yo digo, lo escribí en la presentación, Zulia Surín es una arguediana del siglo XXI. ¿Y qué es lo diferente? Es justamente reivindicar estas canciones tradicionales antiguas, costumbristas, y darles un aire fresco. Los jarauis que hemos grabado y que integran este disco, el jaraui no tiene acompañamiento de instrumentos musicales. No lo acompaña ni el arpa, ni la guitarra, ni quenas, ningún instrumento. El reto entonces con Zulia era cómo hacemos que esta música tradicional, costumbrista de nuestros pueblos, que tiene el acento quechua y el espíritu de nuestros abuelos, de nuestra gente, se manifestara con una frescura a inicios del siglo XXI. El trabajo fue arduo. Más difícil que hacer un disco de guaynos mestizos, porque además, con toda seguridad, decimos los músicos, la voz de Zuli es la expresión de este acento quechua de los pueblos indígenas del Perú. Y canta mejor un jaraui, un tema tradicional, un carnaval, que un guayno mestizo. Por ahí orientamos la cosa. Entonces, este disco tiene esa característica de ser el aporte de alguien que trabaja en la recopilación y la propuesta de hacer conocer estas canciones, esto que es parte de nuestra cultura y que felizmente no ha muerto, pues todavía los jarauis se siguen cantando en los pueblos del Ande en el sur. Las señoras en mi tierra cantan jarauis y los señores cantan jarauis cuando traen el toro bravo a las corridas del 5 de agosto en Coracora. Se siguen cantando jarauis en quechua. Felizmente nuestra lengua todavía no ha desaparecido, aunque la tendencia es a que se vaya perdiendo un poco. Entonces, la gran virtud del trabajo de Zulia Surín y de este disco es ser la expresión viva de esta cultura que felizmente todavía sobrevive con vitalidad, de haber refrescado este repertorio y ponerlo en un disco que tiene las características de un disco con las mejores condiciones técnicas, que se puede escuchar en un buen equipo de sonido, y que es la expresión viva del sentimiento de los pueblos que no son parte de esta cultura oficial del Perú. Estoy seguro que José María de la Mauta estaría feliz de observar y escuchar este trabajo y esta propuesta de Zulia Surín. Es una forma además de demostrar que el Perú puede aportar a este universo de cultura diversa y de música
que hay en el mundo, porque la diversidad es una virtud en el hombre, pese a la tendencia que las transnacionales de la música nos quieren imponer, que se escuche lo mismo en todos los lugares del mundo. El luchar por nuestra identidad, por proponer nuestras cosas, nuestras tradiciones, nuestras canciones en los jóvenes, ese es el reto que ha asumido Zulia Zubin. Y esa es la gran virtud a inicios del siglo XXI. Por eso, alborozado, quiero decir, aunque soy juez y parte en esta pequeña y gran historia, decir, bienvenido a este disco y bienvenidos a otros trabajos que Zulia Zubin dirija, encabece en su voz. Gracias.